¿Y si te dijera que podrías estar desperdiciando tu oración sin saberlo? ¿Y si, sin quererlo, has estado clamando al cielo sin utilizar la llave que realmente abre las puertas del poder divino? ¿Y si te dijera que hay una manera de orar que no solo toca el corazón de Dios, sino que transforma radicalmente tu vida aquí en la tierra? ¿Te atreverías a descubrirla? Hoy no estás aquí por casualidad. Hay algo en tu interior, una inquietud, un anhelo, tal vez una herida que te trajo hasta este video. Y déjame decirte, con total certeza espiritual, este mensaje es una respuesta directa del cielo para ti. Porque cuando la oración se encuentra con la palabra, lo imposible comienza a rendirse ante lo eterno. Hoy vas a descubrir el secreto que muchos creyentes aún ignoran. Un secreto que tiene el poder de romper cadenas, renovar mentes y encender fuegos que estaban a punto de apagarse. La mayoría de las personas oran desde el dolor, pero no desde la autoridad. Hablan con Dios desde la necesidad, pero no desde la promesa. ¿Te das cuenta? La diferencia no está solo en orar, sino en qué palabras usas cuando oras. Porque cuando oras con la palabra de Dios, no estás improvisando, estás reclamando herencias celestiales, estás decretando lo que el cielo ya ha dicho, estás trayendo lo invisible a lo visible. ¿Te has preguntado por qué a veces parece que tus oraciones rebotan contra el techo? ¿O por qué, aunque oras, sigues sintiendo el mismo vacío? Hoy vas a entender por qué, y más aún, vas a aprender cómo cambiar esa realidad. Este no será un video más. Este será un encuentro con una verdad que puede reconfigurar por completo tu caminar espiritual. Porque aquí, en los próximos minutos, te voy a mostrar cómo alinear tus palabras con la palabra, para que el cielo se alinee con tu vida. Pero cuidado, este conocimiento transforma. Te advierto desde ya que no serás el mismo después de lo que vas a escuchar. Y no porque mis palabras sean especiales, sino porque su palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Imagínate por un momento una vela. Si la enciendes con un fósforo, se enciende. Pero si la colocas al sol, la intensidad de la luz y del calor la derrite por completo. Orar con tus propias palabras es como usar un fósforo, pero orar con la palabra es exponerte al sol, es exponerte a la gloria. Por eso te invito a quedarte hasta el final, porque al final de este estudio hay una enseñanza clave, una revelación que puede ser justo la chispa que necesitas para desbloquear una bendición que lleva tiempo detenida en tu vida. No te adelantes. No te distraigas. Lo que vas a recibir hoy es un regalo divino y lo vas a reconocer con cada palabra que oigas. Antes de comenzar, quiero invitarte a comentar ahora mismo con fe y con firmeza: paz en Cristo. No es solo una frase bonita, es un acto de compromiso. Es tu forma de decir: Señor, estoy aquí, estoy listo para recibir lo que tienes para mí. Es tu declaración pública de fe, un pequeño acto con gran significado, y si aún no has dado me gusta a este video, hazlo ahora, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a alguien que lo necesita desesperadamente. Estarás difundiendo luz, esperanza y palabra de vida. Estarás siendo parte de la gran comisión, desde tu celular, desde tu casa, desde el lugar donde estés. ¡Qué hermoso privilegio! Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Este espacio no es solo un canal, es un refugio para el alma. Hay personas que ven estos videos como su iglesia diaria, su alimento espiritual en medio del desierto. Muchos no tienen una congregación cerca, pero tienen este rincón de fe. Y gracias a personas como tú, este mensaje sigue creciendo. Por eso, si valoras tu fe, si valoras la voz de Dios en tu vida, suscribirte es una forma de demostrarlo.
Imagina esto. Cada vez que das clic en me gusta, cada vez que te suscribes o compartes, es como si estuvieras colocando una semilla en tierra fértil. Y esas semillas, Dios las hace crecer en corazones que quizás hoy están llorando en silencio, esperando una señal, como tú lo estuviste alguna vez. Hoy hablaremos de algo que muy pocos entienden: el poder que se activa cuando la oración se fusiona con la palabra de Dios. Y cada punto que exploraremos será un paso más hacia una vida transformada por esa combinación celestial. Quédate conmigo. No te desconectes, porque si te quedas hasta el final, no solo aprenderás una verdad, experimentarás una transformación. Ahora sí, abre tu corazón, prepara tu espíritu, porque vamos a comenzar con el estudio de hoy. Número 1. La palabra no vuelve vacía. Cuando oras con la palabra de Dios, no estás lanzando palabras al aire ni repitiendo fórmulas. Estás liberando decretos que nacen del corazón eterno del Creador. Cada versículo que proclamas en tu oración es como una flecha lanzada directamente al propósito de Dios, y ninguna de ellas cae en tierra sin cumplir su destino. Isaías 55:11 dice que la palabra no regresa vacía, sino que hace lo que Dios quiere y cumple el propósito para el cual fue enviada. Este versículo no es poesía celestial, es una ley espiritual. Así como las leyes de la física rigen el universo natural, esta verdad rige el mundo espiritual. Cuando hablas su palabra en oración, estás activando un principio que no puede ser interrumpido por la duda, ni por el enemigo, ni por las circunstancias. Imagina por un momento que tus oraciones son cartas. Algunas cartas se pierden en el camino, pero cuando oras con la palabra, es como enviar una carta certificada, firmada con el sello del cielo, garantizada por la fidelidad de Dios. No importa cuán largo sea el viaje, esa carta llegará, no volverá vacía. Muchas veces los creyentes oran sin una dirección clara. Dicen, Señor, ayúdame, sin saber exactamente qué pedir. Pero cuando tomas un versículo, lo haces tuyo y lo presentas como argumento delante de Dios, estás haciendo algo mucho más poderoso que pedir. Estás recordándole a Él lo que ya dijo, no porque Él olvide, sino porque tú lo reconoces, porque tú alineas tu fe con su voluntad. Orar con la palabra es entrar a la corte celestial con evidencia en la mano. No llegas con suposiciones, llegas con fundamentos. Es como si dijeras, Padre, tú dijiste que estarías conmigo todos los días, entonces no temo, entonces no me rindo. Esa oración tiene peso, tiene sustancia, tiene respaldo, y aun cuando no ves resultados inmediatos, la palabra sigue trabajando. Es como una semilla bajo tierra. Puede parecer que no pasa nada, pero hay un proceso invisible en marcha. La raíz está creciendo, el tallo se está formando y tarde o temprano el fruto será evidente. Dios no se mueve por ansiedad, se mueve por propósito. Y cuando oras su palabra, tú también comienzas a moverte con propósito. Los profetas del Antiguo Testamento oraban declarando lo que Dios ya había hablado. Jesús mismo en la cruz citó los salmos en su oración final. ¿Acaso eso no nos dice algo? Hasta el Hijo del Dios viviente usó la palabra escrita como puente entre Él y el Padre, no porque no supiera qué decir, sino porque hay poder en repetir lo que el cielo ya ha pronunciado. Hay creyentes que oran sintiendo que no tienen autoridad, que sus palabras son débiles, pero la autoridad no está en la emoción, sino en el contenido. Y cuando ese contenido es la palabra, estás hablando con la espada del Espíritu en tu boca. El enemigo no tiembla por tus gritos, tiembla por la verdad, no por tu fuerza, sino por la palabra que estás declarando. Y esa palabra, no lo olvides, nunca regresa vacía. Alguien podría decir, pero he orado con versículos y no he visto nada.
A esa persona le diría, persevera. La palabra no es una lámpara de emergencia para usar en crisis, es un fundamento diario. No es un botón mágico, es una semilla eterna. Si no has visto resultados, no significa que no haya movimiento. Significa que el cielo está trabajando a su manera y en su tiempo, porque a diferencia de nosotros, Dios no improvisa. Él obra con precisión. Hay una ciencia en esto, aunque no se mide con instrumentos humanos. Estudios han mostrado que la meditación diaria en textos sagrados cambia incluso la estructura del cerebro, fortalece áreas relacionadas con la esperanza, la empatía y la resiliencia. Eso no es coincidencia, es la evidencia física de una verdad espiritual. La palabra transforma, moldea, sana, renueva. Por eso, cuando oras diciendo, tú eres mi refugio y mi fortaleza, no estás solo calmando tu alma, estás construyendo una fortaleza espiritual que las tinieblas no pueden derribar. Cuando oras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estás repitiendo una frase bonita, estás activando una verdad que transforma tu debilidad en poder celestial. No se trata de usar la Biblia como un libro de conjuros. Se trata de sumergirte en ella, de habitar en ella y desde allí orar. Porque orar desde la palabra es como orar desde el trono, no desde el suelo. Es declarar lo que el cielo ya aprobó. Es decirle al alma, no me muevo por lo que siento, me muevo por lo que está escrito. Y eso cambia todo, porque lo escrito permanece, porque lo dicho por Dios no caduca. Porque lo que sale de su boca lleva un destino. Y cuando tú lo tomas en tu boca, ese destino se acerca a tu realidad, te envuelve, te transforma, te empuja hacia la victoria. Así que no temas si hoy no ves la respuesta. Si estás orando con la palabra, la respuesta ya ha sido enviada. Solo mantente firme. Porque como la lluvia que cae y no vuelve sin regar la tierra, así es su palabra. Va, penetra y cumple, siempre. Número 2. Orar con la Biblia es orar con fe. Una oración sin fe es como un río sin agua, tiene forma, pero no fluye. Y es precisamente la palabra de Dios la que alimenta ese río, la que llena el cauce seco con vida, esperanza y dirección. Cuando oras con versículos, no estás simplemente hablando. Estás activando una fe que trasciende tus emociones del momento, porque en ese instante tu fe deja de estar basada en lo que sientes y comienza a estar arraigada en lo que Dios ya habló. Cada palabra de la Escritura es una semilla divina, y cada vez que la usas en tu oración, estás sembrando algo eterno en el terreno de tu corazón. Puede que el suelo esté duro, seco, herido, pero la semilla no depende del suelo. Depende del que la envió, Dios, y su semilla lleva en sí el poder de romper la tierra, abrirse paso y dar fruto. Cuando oras con fe usando su palabra, algo comienza a moverse en el mundo espiritual, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo se obtiene esa fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es por accidente, es un diseño divino. Orar con la palabra alimenta tu oído espiritual. Y lo que escuchas de parte de Dios te da fuerza para hablar con autoridad delante de Él. Piensa en esto. Si tu oración fuera una flecha, la palabra sería el arco y la fe sería la tensión que impulsa esa flecha directo al blanco. Sin palabra no hay dirección. Sin fe no hay fuerza, pero cuando juntas ambas, esa flecha no solo llega, penetra, transforma, da en el centro. Hay momentos en la vida donde ya no sabes qué orar, donde el cansancio ha robado tus palabras, donde el dolor te ha vuelto mudo. Pero cuando tomas la Escritura y simplemente la lees en voz alta como oración, tu espíritu vuelve a respirar. Tus labios, secos por la tristeza, vuelven a moverse, y aunque tu fe esté débil, la palabra la alimenta.
Es como tomar una linterna con pilas gastadas y conectarla a una fuente inagotable de energía. Vuelve a brillar. Muchos piensan que orar con versículos es algo mecánico, frío, pero no hay nada más íntimo que hablar con Dios usando sus propias promesas. Es como un hijo que le recuerda a su padre las palabras que un día le dijo: «Papá, tú dijiste que siempre me cuidarías. Yo lo creo». Esa oración toca el corazón del padre. El enemigo sabe que la fe verdadera lo desarma. Por eso, su estrategia siempre será sembrar duda. ¿Y si no funciona? ¿Y si Dios no responde? ¿Y si esta promesa no es para ti? Pero cada vez que declaras la palabra con fe, estás levantando un muro de verdad contra esas mentiras. No estás orando con ideas humanas. Estás orando con la espada del Espíritu, y esa espada corta, rompe, libera. La fe no nace del esfuerzo emocional. No se trata de cuán fuerte aprietas los ojos cuando oras, ni de cuántas lágrimas derramas. La fe se forma cuando decides creer en lo que está escrito, incluso cuando todo a tu alrededor te grita lo contrario. Y esa fe se fortalece cada vez que oras con la Biblia abierta, con el corazón rendido y con la confianza puesta en la palabra que no falla. En el mundo físico, un campo sembrado no cambia de inmediato, pero el agricultor sigue regando, sigue creyendo. ¿Por qué? Porque sabe lo que sembró. Lo mismo ocurre contigo. Si estás sembrando oraciones llenas de palabra, sigue orando, sigue regando, sigue creyendo. Porque esa fe que brota de la Escritura tarde o temprano transformará tu atmósfera. Así que no subestimes el poder de pronunciar un simple versículo en medio de una oración. Puede parecer pequeño, pero en el reino espiritual es como una explosión de luz en medio de las tinieblas. Un acto de fe que mueve montañas, que abre cielos, que cambia destinos. Número 3. En la palabra hay poder para sanar. No hay herida demasiado profunda ni diagnóstico demasiado severo que pueda resistirse al poder restaurador de la palabra de Dios. Cuando oras declarando lo que Dios ha dicho sobre tu sanidad, no estás simplemente buscando consuelo espiritual, estás invocando una realidad mayor que la física, estás trayendo lo eterno a la hora, estás trayendo al médico de médicos a tu habitación. Por sus llagas fuimos nosotros curados, dice Isaías 53:5. Esta no es una metáfora, es una declaración espiritual de un hecho consumado. Cada herida de Cristo en la cruz no fue solo sufrimiento, fue una transferencia de poder. Donde hubo dolor en Él, hay sanidad para ti. Y cuando tú oras repitiendo esa verdad, estás activando una promesa eterna en tu presente limitado. Hay quienes han orado por sanidad durante años y aún cargan dolencias en su cuerpo, pero la palabra sigue siendo verdad, independientemente del tiempo. Porque a veces Dios sana de inmediato y otras veces comienza una obra lenta pero profunda donde no solo sana el cuerpo, sino también el alma, el corazón, los pensamientos, el recuerdo. Orar con su palabra es rendirse ante ese proceso, creyendo que cada palabra pronunciada lleva medicina divina. La ciencia ha confirmado que las personas que oran, que creen, que meditan en escrituras, presentan mayor fortaleza inmunológica, mejor recuperación y menos ansiedad ante enfermedades crónicas. Y aunque eso no sustituye un tratamiento médico, es una evidencia de que el alma fortalecida en la fe tiene un impacto directo sobre el cuerpo. El alma en paz, el espíritu en comunión y la mente alineada con la verdad crean el ambiente perfecto para que la sanidad fluya. Pero hay algo aún más profundo. La palabra no solo cura enfermedades, sana identidades rotas, sana al hijo que se siente abandonado, a la mujer que fue traicionada, al hombre que se hunde en la culpa. Porque hay dolencias que no aparecen en radiografías, pero sangran por dentro todos los días. Y cuando oras con la palabra, estás diciendo a esas heridas: no tengo fuerzas,
pero tengo verdad, y la verdad me hará libre. ¿Y si no me sano?, preguntan algunos con lágrimas en los ojos. Y esa es una pregunta legítima. Pero la respuesta no está en lo que tus ojos ven hoy, sino en lo que tu espíritu abraza por fe. La palabra te asegura que estés sano o estés esperando la sanidad, nunca estarás solo. Y a veces, la presencia de Dios en medio de tu dolor es una medicina más poderosa que la cura inmediata. En el Evangelio, Jesús nunca ignoró el sufrimiento humano. Tocó al leproso, escuchó al ciego, lloró con los que lloraban. Y en muchas de esas ocasiones citaba la palabra, porque él sabía que el poder no estaba solo en el toque. Estaba también en lo que se decía. Y tú, como creyente, tienes acceso a ese mismo poder, no porque lo merezcas, sino porque Él lo prometió. Cuando oras diciendo, Señor, tú dijiste que sanarías a los quebrantados de corazón, estás haciendo eco de una promesa milenaria, y ese eco viaja por los cielos hasta llegar al trono, y desde allí Dios extiende su mano, no siempre como esperas, pero siempre con propósito. Quizá hoy no necesitas sanidad física, pero sí emocional. Quizá aún llevas el peso de palabras que te hirieron, decisiones que te marcaron, errores que te persiguen. Entonces abre la Biblia, encuentra una promesa y ora con ella. Hazlo como quien toma un ungüento espiritual y lo aplica con reverencia sobre su herida. Dios no está distante, no es un espectador. Él es el Dios que aún se conmueve, que aún sana, que aún responde. Y cuando oras con su palabra, estás hablándole en su idioma. Estás tocando el corazón de un padre que quiere restaurarte por completo. Así que hoy, aunque tus fuerzas estén débiles, pronuncia la palabra. Declara lo que Él ya dijo. Ora con fe, porque en cada versículo hay vida, hay aliento, hay medicina. Y esa medicina no caduca, no falla, no se agota, porque viene del cielo, y todo lo que viene del cielo sana. Número 4. Dios responde a lo que Él mismo inspiró. Cuando oras usando la palabra de Dios, no estás improvisando. Estás entrando en una conversación que Él mismo comenzó. Cada promesa que pronuncias, cada verdad que declaras, es una línea escrita por el Espíritu Santo con un propósito eterno. Que tú la abraces, la declares y la vivas. Por eso, cuando oras con la palabra, no estás tratando de convencer a Dios. Estás recordándole lo que Él mismo prometió. Dios no está obligado a responder a caprichos humanos, pero sí se compromete con su palabra. Es su esencia, es su naturaleza, y Él honra lo que sale de su boca. Jeremías 1:12 dice, «Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra». No dice que apresura nuestros deseos, dice que acelera su palabra. ¿Lo ves? Hay una urgencia divina cuando oramos lo que Él ya dijo. En los tribunales humanos, un caso se gana con evidencia. En el tribunal espiritual, la evidencia más poderosa es la palabra de Dios. Cuando oras diciendo, Señor, está escrito, no estás siendo religioso, estás siendo estratégico. Estás colocando sobre la mesa la autoridad suprema, el argumento que ninguna fuerza del infierno puede contradecir. Imagínalo así. Cuando tú oras con la palabra, es como si estuvieras insertando la llave correcta en una cerradura celestial. Hay muchas oraciones sinceras, pero no todas tienen el poder de desbloquear. La palabra sí, porque fue inspirada por el Espíritu para ser vivida, para ser proclamada, para ser activada en oración. Recuerda cómo oraban los profetas. Ellos no se inventaban discursos emotivos, repetían lo que Dios ya había hablado. Daniel, por ejemplo, no clamó al cielo solo con angustia. Él leyó en los escritos del profeta Jeremías que el tiempo del exilio estaba por terminar y usó esa palabra como base para su oración. El resultado, cielos abiertos, ángeles movilizados
historia transformada. Ese es el poder de orar con lo que Dios ya inspiró. El cielo lo reconoce. El mundo espiritual se activa. Las promesas latentes cobran vida. Y tu fe se fortalece, porque dejas de hablar desde la incertidumbre y comienzas a hablar desde la verdad revelada. Algunas personas dicen, yo no sé orar, pero si sabes leer un versículo, sabes orar. Solo toma la escritura y conviértela en clamor. Por ejemplo, si lees, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Puedes orar así, Señor, hoy me siento vacío, pero confieso lo que tú dijiste. Tú eres mi pastor, no me faltará tu amor, tu consuelo, tu provisión. Esa oración, nacida de la palabra, es fuego puro, porque viene desde lo profundo y sube hasta lo alto. ¿Te has dado cuenta de que incluso Jesús, en sus momentos más cruciales, oró citando la Escritura? En el desierto, cuando fue tentado, no improvisó respuestas. Dijo, escrito está, y con eso derrotó al enemigo. ¿Por qué crees que funcionó? Porque estaba usando el arma más poderosa, la verdad inspirada por el mismo Dios. Y tú tienes acceso a esa misma arma. Está en tus manos, está en tu boca. Orar con la palabra no es un ritual, es una revolución espiritual, porque dejas de enfocarte en lo que ves y comienzas a declarar lo que Dios ve. Tu oración se vuelve un eco del cielo, y cuando el cielo se escucha a sí mismo en tu voz, responde. Hay momentos en los que sientes que tus oraciones rebotan, que no llegan, pero cuando oras con versículos, algo cambia. No porque sea una técnica, sino porque es una conexión directa con lo eterno. Es como si pusieras tu voz en la frecuencia correcta y de pronto la interferencia desaparece. Todo se aclara. ¿Sabías que la palabra es viva? Hebreos 4:12 lo dice claramente. No es tinta sobre papel, es una fuerza activa. Y esa fuerza responde cuando tú la invocas con fe, no como quien recita un poema, sino como quien sostiene una espada, porque eso es la espada del Espíritu. Entonces, cuando no sepas qué decir, no te calles. Busca un versículo, léelo y ora con él. Porque cuando usas lo que Dios inspiró, Él lo honra. No porque seas elocuente, sino porque estás alineado, porque estás sintonizado con su corazón. Dios responde a su palabra. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. No hay oración más poderosa que aquella que se atreve a repetir lo que el cielo ya ha dicho. Porque no estás tratando de forzar a Dios. Estás dándole lugar para que actúe conforme a lo que ya decidió. Y eso, amado oyente, lo cambia todo. Número 5. La Biblia te enseña cómo orar. En momentos de silencio interior, cuando las palabras se escapan y el alma no sabe por dónde empezar, la Biblia se convierte en una escuela de oración. No una escuela teórica, sino un entrenamiento del corazón. En ella encontramos el lenguaje del cielo, el ritmo de las súplicas sinceras y el modelo de un diálogo que transforma. Los salmos, por ejemplo, no son solo poesía antigua, son el diario íntimo de personas que, como tú, lucharon con el dolor, el miedo, la traición, la esperanza. David clamaba desde lo profundo, «Oh Señor, a ti clamo». Esa no es una frase adornada, es un grito que nace desde lo más oscuro del alma. Y Dios lo escuchó. Porque esa es la esencia de una oración real. Autenticidad con reverencia, vulnerabilidad con fe. Cuando te sumerges en las Escrituras, comienzas a notar que cada palabra tiene intención, que cada oración tiene estructura divina. Jesús mismo enseñó a orar, no para que repitiéramos frases de memoria, sino para que entendiéramos la postura correcta del corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, comienza con identidad y reconocimiento. Cada línea del Padre nuestro no es solo una guía, es una escalera que nos eleva paso a paso hacia la presencia de Dios. Muchos creyentes oran sintiéndose inseguros
pensando que necesitan decir lo correcto para ser escuchados. Pero Dios no espera perfección gramatical. Espera sinceridad, humildad y verdad. Y eso lo encuentras en la Biblia. Cuando no sabes qué pedir, puedes tomar una promesa, una alabanza, una súplica escrita hace siglos y hacerla tuya. Puedes decir, Señor, crea en mí un corazón limpio, como David. O, aquí estoy, envíame a mí, como Isaías. En esas palabras, tu espíritu encuentra dirección. Incluso Job, en medio del dolor más indescriptible, usó palabras profundas para dirigirse a Dios. Y aunque no entendía su sufrimiento, no dejó de hablarle. Eso es oración. Y eso nos enseña la Biblia. No necesitas comprender todo para orar. Solo necesitas estar dispuesto a hablar, a abrir el corazón, a confiar en que Él escucha. ¿Alguna vez te has sentido bloqueado en oración? Como si tu mente estuviera nublada y tus labios sellados. Entonces toma tu Biblia, ábrela sin prisa, lee un versículo y léelo como si fuera tuyo, porque lo es. Está allí para ti, escrito por el Espíritu, conservado por generaciones, esperando el momento en que tú lo pronuncies. Ese momento puede ser hoy, y cuando lo hagas, algo sucederá. Tu alma comenzará a alinear sus pensamientos con los pensamientos de Dios. Tus emociones dejarán de gobernar tu clamor. Tu fe comenzará a guiar tu voz. Porque orar con la Biblia no solo cambia lo que dices, cambia cómo lo dices. Ya no hablarás desde el miedo, sino desde la esperanza. Ya no desde el caos, sino desde la verdad. Jesús, al orar, muchas veces se retiraba en soledad, pero no lo hacía para improvisar ideas. Él conocía las Escrituras, las llevaba en su interior, las vivía, las proclamaba. Y cuando hablaba con el Padre, ese contenido celestial fluía de forma natural. Eso es lo que el Espíritu quiere hacer contigo, que la palabra habite en ti de tal manera que cuando ores ya no necesites buscar qué decir, porque será la palabra misma orando desde tu interior. La oración guiada por la Biblia también protege tu mente. Evita que te centres solo en tus necesidades y te enfoca en la voluntad divina. Te enseña a pedir no solo lo que deseas, sino lo que realmente necesitas. Te lleva del yo quiero al hágase tu voluntad. La psicología moderna ha descubierto que quienes practican la oración guiada por textos sagrados desarrollan mayor claridad mental, disminuyen su ansiedad y fortalecen su resiliencia emocional. Esto no es casualidad. Es el efecto de conectar la mente con la verdad eterna. Cuando oras con las Escrituras, estás entrenando tu corazón para pensar como Dios piensa. Si sientes que tu oración ha perdido profundidad, que tus palabras se han vuelto repetitivas o vacías, entonces vuelve al origen, abre la Biblia, escucha cómo oraban los antiguos, aprende de ellos. Imitarlos no es falta de autenticidad, es sabiduría, es humildad. Es saber que no caminamos solos, que formamos parte de una cadena de fe que atraviesa los siglos. Así que si hoy te sientes seco, sin palabras, sin fuerza para clamar, escucha este consejo. Deja que la Biblia ore por ti. Toma prestadas sus palabras, pronúncialas como un eco desde tu alma, y verás cómo esa oración que no sabías cómo hacer comenzará a fluir con una fuerza que no viene de ti, sino de aquel que inspiró cada letra. Porque Él no solo escucha oraciones, Él las escribe contigo. Número 6. Tu mente se transforma cuando oras con escritura. Orar con la palabra no solo cambia tu entorno, cambia tu interior. A veces pedimos que Dios transforme nuestras circunstancias, sin darnos cuenta de que la transformación más urgente está en nuestra forma de pensar. Y es allí donde la Escritura obra con poder sobrenatural. Porque cuando oras con ella, no solo hablas a Dios,
Permites que Él hable dentro de ti, renovando cada pensamiento que te limita, que te hiere, que te estanca. Romanos 12:2 nos dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa renovación no ocurre con motivación humana, sino con verdad revelada. Cuando oras con versículos, no estás haciendo una repetición vacía. Estás dejando que la verdad divina limpie, sacuda y reconstruya tu manera de ver el mundo, a los demás y a ti mismo. La mente humana es como un jardín. Si no lo cuidas, las malas hierbas crecen solas. Ansiedad, culpa, miedo, rechazo, inseguridad. Pero cuando oras con escritura, es como si sembraras semillas de luz en ese terreno. Poco a poco, lo que antes era caos se convierte en orden, lo que era confusión se vuelve claridad, y lo que parecía oscuro comienza a brillar con la verdad de Dios. Hay pensamientos que se han instalado en ti como fortalezas. No valgo nada. Dios no me escucha. Siempre fracaso. Esas ideas no son tuyas. Son mentiras que el enemigo ha sembrado durante años. Pero cuando oras con versículos como «Soy más que vencedor por medio de Cristo», estás lanzando dinamita espiritual contra esas fortalezas. Y cada vez que repites esa verdad en oración, los muros caen un poco más. No necesitas gritar para que el cielo te escuche. Necesitas verdad, y esa verdad está en la palabra. Cuando la haces parte de tu oración diaria, estás reprogramando tu alma. Estás enseñando a tu mente a dejar de escuchar al miedo y empezar a escuchar al espíritu. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano cambia con lo que repite constantemente. Lo llaman neuroplasticidad. Si durante años repites pensamientos negativos, tu cerebro los convierte en caminos automáticos. Pero cuando empiezas a declarar la palabra en oración, estás creando nuevos caminos. Estás enseñando a tu mente a pensar como el cielo. Eso es lo que sucede cuando oras con versículos. No solo hablas, te reeducas. Enseñas a tu corazón a confiar, a tu mente a descansar, a tu espíritu a levantarse. Por eso es tan importante no solo leer la Biblia, sino orarla, porque al orarla, la haces parte de ti. Ya no es solo letra, es vida encarnada. Piénsalo así, un río no transforma la roca en un solo día, pero con constancia la moldea. Así también cada vez que oras con la palabra, una parte de ti está siendo moldeada. La tristeza se debilita, la queja pierde poder, la desesperanza se seca, y en su lugar crecen pensamientos nuevos, santos, firmes. Jesús venció al enemigo en el desierto con la palabra, pero no solo lo hizo por estrategia, lo hizo porque su mente estaba llena de escritura, y cuando fue presionado no respondió con emociones, respondió con verdad. Esa es la meta, que cuando la vida nos golpee, lo primero que salga de nuestros labios no sea pánico, sino promesa. Orar con la Escritura es una manera de mantener tu mente en orden, de evitar que el ruido del mundo te robe la paz, de recordar, aún en medio de la tormenta, quién eres y a quién perteneces. Porque la palabra te recuerda que no eres esclavo del temor, sino hijo del Dios Altísimo. Así que si estás cansado de pelear con pensamientos oscuros, si tu mente se ha convertido en una batalla diaria, no te rindas. Abre la Biblia, encuentra un versículo y ora con él. Hazlo cada día, porque con cada palabra declarada, una parte de ti está siendo renovada. Y cuando tu mente se transforma, todo lo demás comienza a alinearse. Número 7. La oración se vuelve más profunda. Cuando oras con la palabra de Dios, tu oración cambia de nivel. Pasa de ser un monólogo temeroso a un diálogo vivo y profundo con el Espíritu. Es como si dejaras de hablar desde la orilla y te atrevieras a nadar mar adentro. La superficialidad se desvanece. La rutina se rompe
y entras en una dimensión de intimidad donde el alma es escuchada y Dios responde de maneras que antes no podías percibir. Muchos oran con listas de peticiones, con frases aprendidas, con expresiones mecánicas, pero cuando oras usando la Escritura, algo se alinea en tu interior. Ya no se trata solo de lo que tú deseas decirle a Dios, sino de lo que Él quiere susurrarte a ti. La Biblia se convierte en una especie de mapa sagrado. Cada palabra te guía, cada versículo te empuja más cerca del corazón del Padre. Es impresionante cómo un solo pasaje puede abrir la puerta a una oración que jamás habrías pronunciado por ti mismo. Tomas, por ejemplo, el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Al decirlo, no estás repitiendo poesía antigua. Estás abriendo tu alma como una casa sin puertas. Estás invitando a Dios a entrar, revisar, limpiar, sanar. Y eso, querido oyente, es profundidad. La profundidad espiritual no se mide por la duración de tus oraciones, sino por la honestidad con la que te presentas. Y la palabra te entrena para eso, porque al orarla no puedes mentirle a Dios. Él te muestra quién eres y también quién puedes llegar a ser. La Escritura te confronta, te consuela, te moldea, y en medio de esa transformación, tus palabras se vuelven más sinceras, más poderosas, más parecidas a las de Jesús. Hay momentos en los que orar se siente seco, casi forzado. Es normal, el alma se cansa. Pero en esos momentos, cuando oras con la Biblia, algo se enciende. Es como añadir leña a un fuego apagado. La llama vuelve a arder, lenta pero segura, y la comunión se restaura, porque donde hay palabra, hay presencia. Jesús dijo que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, y orar con la palabra es unir esos dos elementos. Espíritu, porque fluyes desde lo más profundo. Verdad, porque no hablas desde la emoción, sino desde la eternidad. Esa combinación hace que tu oración trascienda el momento y se conecte con el propósito. Los discípulos le dijeron a Jesús, «Enséñanos a orar». Y él respondió con un modelo que hoy sigue transformando vidas. Pero más allá de repetir ese modelo, él quería que comprendieran algo mayor. La oración no es un deber religioso, es el oxígeno del alma. Y cuando ese oxígeno es filtrado por la palabra, purifica, restaura, vivifica. ¿Te has dado cuenta de que cuando oras con versículos, tu mente se enfoca, tu corazón se calma y tu espíritu se abre? Eso no es casualidad, es el Espíritu Santo guiándote a una profundidad donde ya no necesitas esforzarte por sentir, porque simplemente sabes que Él está. Sabes que te escucha, sabes que tu oración no cae al suelo, sino que sube como incienso. Piénsalo como una conversación entre un padre y su hijo. Cuando el hijo usa las mismas palabras que un día el padre le enseñó, no solo está hablando, está diciendo, «Papá, aprendí de ti, caminé contigo, conozco tu voz». Y eso llena de gozo al corazón del Padre. Así sucede con Dios. Cuando oras su palabra, estás diciéndole, no vengo con mi sabiduría, vengo con la tuya. Y esa actitud de humildad abre puertas, porque Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y orar con Escritura es, en esencia, rendirse. Hay quienes oran con temor, sin saber si serán escuchados. Pero cuando oras con lo que ya fue inspirado por Dios, no solo eres escuchado, eres respaldado, y eso te da seguridad, te da libertad, te permite ir más allá de lo superficial y entrar en lo secreto, en ese lugar donde el Padre recompensa, sana, restaura, revela. Así que si sientes que tu vida de oración ha sido monótona, seca o superficial, no te condenes. Solo toma tu Biblia, lee un versículo, cierra los ojos y comienza a orar desde ahí,
Poco a poco te darás cuenta de que estás entrando más profundo, que tus palabras no son las mismas, que tus lágrimas tienen sentido, que tu alma se está encontrando con su Creador. Esa es la profundidad que transforma, no la que impresiona a los demás, sino la que conecta con Dios, la que nace en la palabra y termina en su presencia. Número 8. Estás declarando vida, no miedo. Cuando oras con la palabra de Dios, estás hablando vida sobre tu realidad. Ya no oras desde la angustia, sino desde la verdad. Estás soltando sobre tu vida lo que el cielo ya decretó, y eso rompe con el ciclo del temor que muchas veces domina nuestras oraciones. Porque en lugar de repetir lo que el miedo dice, empiezas a declarar lo que Dios prometió. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Esas palabras, cuando se convierten en oración, no son solo consuelo, son una espada que atraviesa la oscuridad mental, emocional y espiritual. No estás ignorando tus problemas, estás enfrentándolos con lo que es eterno, con lo que no cambia, con lo que ya venció. El miedo susurra mentiras. Esto nunca va a cambiar. Estás solo, no tienes salida. Pero cuando oras con la palabra, estás interrumpiendo esa narrativa, estás reescribiendo la historia que el enemigo intenta contarte. Ya no oras como una víctima, oras como un hijo de Dios que conoce su herencia. La diferencia entre una oración impulsada por el temor y una guiada por la palabra es la dirección del corazón. El temor mira el problema, la palabra mira la promesa. El temor habla de lo que puede salir mal, la palabra proclama lo que Dios ya hizo bien. Y cuando declaras la Escritura, incluso en medio del valle, tu alma encuentra dirección. Hay poder en lo que sale de tu boca. La Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y si eso es así, ¿cómo no cuidar lo que decimos cuando oramos? ¿Cómo no elegir llenar nuestra boca con lo que Dios ya habló, con lo que ya selló con su fidelidad? Imagina tu corazón como un jardín. Si oras desde el miedo, siembras espinas. Pero si oras con la palabra, plantas flores que florecen incluso en medio del invierno. No porque el clima cambie, sino porque lo que has sembrado lleva en sí la vida del Creador. Cuando declaras, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, no estás simplemente animándote, estás soltando verdad sobre tus emociones, estás recordándole a tu alma quién es su refugio, quién pelea por ti, quién ya venció en la cruz. No se trata de negar lo que sientes, se trata de declarar algo más alto que lo que sientes, porque tus emociones pueden mentir, pero la palabra nunca lo hace. Y cuando oras con ella, estás construyendo una atmósfera donde la fe respira y el miedo pierde poder. Muchas veces, al orar, soltamos frases como, no sé si podré, Dios, si quieres, tal vez no lo merezco. Pero cuando reemplazas esas frases por versículos, todo cambia. Ya no es, no sé si puedo, ahora es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no es, tal vez no lo merezco, ahora es, soy hecho justo por la sangre del Cordero. Orar con la palabra transforma tu voz interior. Deja de repetir las voces del pasado, de las heridas, del mundo, y comienza a repetir la voz del cielo. Y esa voz trae vida, trae dirección, trae paz. Así que la próxima vez que sientas temor, inseguridad o desesperanza, no te calles, no te encierres. Abre tu boca y di lo que está escrito, porque al hacerlo, estás activando una verdad que no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. Y donde hay palabra, hay vida. Número 9. La palabra te da autoridad espiritual. Orar desde la palabra no es solo un acto de fe, es un acto de autoridad. Cuando oras con tus propias fuerzas, tus palabras se sienten frágiles, inseguras, como si estuvieran flotando sin dirección. Pero cuando oras desde lo que Dios ya declaró, algo se establece en el mundo espiritual.
Tu voz deja de ser solo la tuya y se convierte en un eco del trono celestial. La autoridad espiritual no viene de cuánto tiempo llevas en la fe, ni de cuántas veces asistes a la iglesia. Viene del conocimiento de la verdad, y la palabra es la verdad. Cuando oras con ella, estás tomando posición. No estás rogando como quien mendiga, estás decretando como quien hereda. Y ese cambio de postura lo cambia todo. Piensa en Jesús. En el desierto no discutió con el enemigo, no usó emociones, usó la escritura, dijo 3 veces, escrito está, y con eso venció, no porque gritara, no porque hiciera un esfuerzo físico, sino porque hablaba desde la autoridad que el Padre le había dado. Esa misma autoridad ahora está disponible para ti, no por mérito, sino por gracia, y se activa en tu boca cuando hablas la palabra. Cuando oras diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no estás pronunciando un deseo, estás tomando tu lugar espiritual. Estás diciéndole al enemigo, aquí no, en esta casa hay cobertura, aquí se habla verdad, aquí se vive bajo la sombra del Altísimo. La autoridad espiritual es como una llave. Muchos oran con temor porque sienten que no tienen esa llave, pero la Biblia está llena de ellas. Y cada vez que oras con un versículo, es como si giraras una cerradura en el mundo invisible. Y cuando se abre, la paz fluye, las respuestas llegan, el enemigo retrocede. Hay una diferencia entre orar por necesidad y orar con autoridad. La necesidad dice, Señor, si puedes. La autoridad dice, Señor, tú dijiste. Una clama desde la duda, la otra desde la convicción. Y cuando oras con la palabra, estás tomando esa segunda postura. Estás pisando firme, aunque el suelo tiemble. No se trata de manipular a Dios, se trata de alinearte con lo que ya está establecido. Porque cuando oras su palabra, no estás pidiendo algo nuevo, estás reclamando lo que ya te pertenece. Como un hijo que sabe lo que su padre prometió y lo pide con amor, pero también con certeza. Muchas veces el enemigo no teme a tus palabras, pero sí tiembla cuando reconoces tu autoridad. Porque cuando un creyente ora con la Escritura, está recordándole al infierno que hay una verdad que no puede ser rota, que hay una promesa más fuerte que cualquier amenaza y que hay un nombre, sobre todo, nombre respaldando esa oración. ¿Te has sentido alguna vez como si tus oraciones no tuvieran peso? ¿Como si tus palabras no fueran escuchadas? Tal vez no se trata de la cantidad de tus palabras, sino del contenido. Tal vez necesitas dejar de orar desde el suelo y empezar a orar desde la roca. Y esa roca es la palabra. La autoridad espiritual no es arrogancia, es identidad, es saber quién eres en Cristo y hablar desde ahí. Es decir, soy templo del Espíritu Santo, soy hijo del Rey, tengo acceso, tengo respaldo, tengo promesa. Y cuando oras así, lo invisible se alinea. Lo que parecía cerrado se abre, lo que estaba atado se suelta. Así que no subestimes tu voz, no subestimes lo que puede pasar cuando abres la Biblia y declaras en oración, no me has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Esas palabras, cuando son creídas y proclamadas, sacuden atmósferas, no porque tú seas fuerte, sino porque su palabra lo es. Cuando oras con la palabra, el cielo escucha con atención y el infierno con temor, porque reconocen que no estás orando desde la carne, sino desde el Espíritu, no desde el desespero, sino desde el trono. Y eso, amado oyente, es autoridad. Número 10. Los cielos responden a la palabra. Hay oraciones que conmueven y hay oraciones que mueven. Las que se alinean con la palabra de Dios no solo expresan sentimientos, provocan respuestas. No porque obligues a Dios, sino porque entras en armonía con lo que Él ya determinó.
y cuando el cielo escucha en tu boca lo que Él mismo declaró desde la eternidad, no puede quedarse en silencio. Responde, la palabra no es una sugerencia, es decreto, es mandato divino, es verdad que trasciende generaciones. Y cuando oras desde esa verdad, estás activando códigos espirituales que resuenan en lo más profundo del trono de Dios. No estás lanzando palabras al azar, estás pulsando cuerdas invisibles que están conectadas al mover del cielo. En Apocalipsis 5 se nos muestra una imagen impactante. Las oraciones de los santos suben delante de Dios como incienso. Pero no cualquier oración, sino las que llevan esencia, peso, dirección. Y esa esencia es la palabra. Porque cuando oras diciendo, Señor, según tu promesa, estás enviando al cielo un aroma que Él reconoce. Es su fragancia. Y el cielo no ignora lo que lleva su propia esencia. Hay momentos en los que sientes que el cielo está cerrado, que tus súplicas no pasan del techo, pero cuando empiezas a orar con la Escritura, algo se abre, porque ya no estás orando desde tu perspectiva limitada, sino desde su perspectiva perfecta. Y eso tiene poder, tiene resonancia, tiene respuesta. Imagina un candado. Hay muchas llaves que se parecen, pero solo una lo abre. Así también sucede con la oración. Puedes decir muchas cosas, pero cuando usas la palabra, has encontrado la llave exacta. Y al insertarla en fe, la puerta se abre. No porque tú seas el que lo logra, sino porque es su palabra la que hace el trabajo. Cuando Ana oró por un hijo, no lo hizo repitiendo sus emociones. Hizo un voto, habló con propósito y alineó su oración con el corazón de Dios. El resultado fue Samuel, un profeta que cambiaría la historia de Israel. Los cielos respondieron porque su clamor llevaba verdad, compromiso y propósito. 3 ingredientes que siempre están presentes en una oración basada en la palabra. Quizá tú estás esperando una respuesta. Tal vez hace años oras por lo mismo y no ves fruto. Pregúntate esto, ¿estoy orando desde mis emociones o desde lo que Dios ya dijo? Porque cuando oras desde la palabra, incluso si la respuesta se demora, sabes que llegará. Porque Él no miente, porque lo que promete, lo cumple. Dios es fiel a lo que dice, no tiene sombra de variación. No cambia de opinión como los hombres. Por eso cuando oras con lo que Él escribió, estás orando sobre una roca, una base que no se quiebra, y los cielos reconocen esa firmeza. No pueden ignorarla, porque fue establecida por el mismo que los creó. La Escritura está llena de promesas que esperan ser activadas, no como un código mágico, sino como una conexión viva entre el corazón del Padre y el tuyo. Cuando tomas un versículo y lo haces tu oración, estás diciendo, Señor, esto no es solo tinta en papel, es vida en mí. Y esa declaración desata respuestas. Hay oraciones que limpian el alma, pero hay oraciones que abren los cielos. Y las que están empapadas en la palabra hacen ambas cosas. Purifican tu interior y rompen con lo que te impide avanzar. Por eso, no dejes tu Biblia cerrada cuando ores. Ábrela, encuentra la promesa, declárala, insístela con fe, porque el cielo se activa con esa voz. Recuerda esto, cuando declaras la palabra en oración, estás soltando sobre tu vida lo que ya fue aprobado en el cielo, y el cielo no puede negar lo que ya firmó. Así que no te canses, no te detengas, porque los cielos responden cuando tú oras con lo que Dios ya ha dicho. Número 11. Tu vida comienza a alinearse con el propósito divino. Cuando oras con la palabra de Dios, no solo estás buscando respuestas, estás permitiendo que tu vida entera se ordene bajo el diseño celestial. Es como ajustar la brújula de tu alma al norte verdadero. Su voluntad. Ya no caminas guiado por impulsos o emociones cambiantes, sino por un propósito que viene de lo alto y que da sentido incluso al sufrimiento.
La mayoría de las personas oran desde sus necesidades inmediatas. Piden lo que sienten, lo que duele, lo que les falta. Y está bien, Dios escucha eso. Pero cuando oras con su palabra, estás yendo más profundo. Estás diciendo: no solo quiero ser consolado, quiero ser transformado, no solo quiero salir del dolor, quiero caminar en tu propósito. La Escritura no fue dada solo para ser leída, sino para ser vivida. Y cuando la usas en oración, se convierte en el puente entre la revelación y la acción. No te quedas en el deseo de hacer la voluntad de Dios. Comienzas a andar en ella, porque cada palabra pronunciada en oración con la Biblia como base es un paso más hacia la alineación divina. Por ejemplo, cuando oras con algo tan simple como «hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo», no estás renunciando a tus sueños, estás sometiéndolos al único plan que jamás falla. Estás diciendo: «Señor, mis caminos son limitados, pero los tuyos son perfectos. Enséñame a caminar donde tú ya preparaste terreno». Esa clase de oración rompe con el ego, te saca del centro y pone a Dios en su lugar correcto. Y cuando Dios ocupa el centro, todo lo demás comienza a ordenarse. Relaciones, decisiones, prioridades, emociones. Todo encuentra su sitio cuando el propósito eterno gobierna tu vida. Hay quienes oran para que Dios bendiga sus planes, pero orar con la palabra es diferente. Es decir, muéstrame tus planes y yo caminaré en ellos. Ese giro lo cambia todo, porque dejas de vivir en reacción a la vida y comienzas a vivir en obediencia al cielo. Pablo, antes de convertirse en apóstol, tenía pasión, fuerza, convicción, pero estaba completamente fuera del propósito divino. Fue hasta que escuchó la voz de Cristo y se rindió que su vida se alineó con el verdadero llamado. Así también, cuando oras con la palabra, permites que la luz de Dios te revele dónde estás y hacia dónde realmente deberías ir. Este tipo de oración no siempre es fácil. A veces la palabra te confronta, te sacude, te exige renuncias, pero también te eleva, te afirma, te revela quién eres en el diseño divino. Porque no fuiste creado al azar. Hay un plan que solo tú puedes cumplir. Y ese plan se revela cuando oras lo que ya fue escrito por el autor de tu vida. ¿Te has sentido fuera de lugar últimamente? Como si caminaras sin dirección, repitiendo días que no llevan a ningún destino. Entonces, detente, abre la palabra, encuentra una promesa, una instrucción, un llamado, y ora con eso. Hazlo con humildad, pero también con firmeza. Porque cuando alineas tu oración con el propósito de Dios, comienzas a caminar por caminos que ya fueron preparados con anticipación para ti. Orar desde la palabra es decir: ya no quiero solo lo que deseo, quiero lo que tú sabes que necesito. Es rendición activa, fe madura. Y esa clase de fe no solo mueve montañas, moldea destinos. Dios no improvisa. Y cuando tú oras con lo que Él ya decretó, te estás conectando con una línea de tiempo eterna. Lo que ves como un caos comienza a tener sentido. Lo que parecía pérdida se transforma en semilla. Lo que dolía ahora guía. Porque todo comienza a cooperar para bien, para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Por eso, no uses la oración solo como un refugio. Úsala como dirección. Que cada versículo orado sea una lámpara para tus pasos. Que cada promesa proclamada sea una piedra en el camino que Dios está construyendo delante de ti. Porque cuando oras con la palabra, tu vida deja de girar en círculos y comienza a avanzar con propósito. Número 12. Cuando no sabes qué decir, la palabra ora por ti. Hay días en los que el alma se queda en silencio, en los que el dolor, el cansancio o la confusión apagan nuestra voz interior, días en los que incluso doblar las rodillas parece un esfuerzo imposible.
En esos momentos, muchos sienten culpa por no poder orar, pero aquí está la verdad. Cuando tus palabras se acaban, la palabra de Dios puede hablar por ti. No necesitas tener frases elocuentes para que el cielo te escuche. Necesitas abrir el corazón y la Escritura. Porque la Biblia no es solo un libro para enseñar o corregir, es también una fuente viva de oración. Cuando tus emociones no encuentran salida, los versículos se convierten en tu voz. Y Dios los recibe como si fueran tuyos, porque Él sabe que al pronunciarlos estás entregando lo que te queda. Piensa en un enfermo en cama. A veces no puede moverse, pero si toma la mano del médico, ya está comunicando todo. Así sucede contigo. Si tomas la palabra, aunque no sepas qué decir, aunque solo repitas un salmo en voz baja, estás tomando la mano de Dios. Y eso es oración. El Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos 8:26. No porque tú no sepas orar, sino porque Él conoce lo profundo que a veces no puedes expresar. Pero cuando oras con la Escritura, estás colaborando con esa intercesión divina. Le estás dando al Espíritu un lenguaje puro, eterno, perfecto. ¿Te has sentido alguna vez tan roto que no puedes orar? Entonces, abre en voz baja el Salmo 23. Léelo sin prisa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Cada palabra es un paso. Cada línea es un respiro. No necesitas añadir nada más. La palabra ya lo contiene todo: fe, consuelo, clamor, rendición. Cuando no sabes qué decir, puedes simplemente declarar: Señor, tú conoces mi corazón. Esa sola frase, extraída del lenguaje bíblico, es una llave. Porque el Padre no está esperando palabras perfectas, está esperando corazones abiertos. Y la Biblia te da esas palabras cuando las tuyas se agotan. Hay quienes creen que para orar es necesario estar bien emocionalmente, pero no. A veces orar es precisamente lo que te vuelve a levantar. Y si no puedes construir una oración propia, no te preocupes. Toma una ya escrita por el Espíritu y hazla tuya, como un cántico antiguo que se convierte en tu oración presente. La palabra es compañía en la soledad, es fuerza cuando el alma se quiebra, es dirección cuando todo parece confuso. Por eso, en vez de luchar por encontrar qué decir, permite que la Escritura hable por ti. Dios no necesita palabras humanas para comprenderte. Necesita sinceridad, y una oración bíblica, aunque sencilla, está llena de sinceridad y poder. Imagina estar en medio de una tormenta sin saber hacia dónde ir. Entonces, en medio de la oscuridad, ves una lámpara. Esa lámpara es un versículo. No te dice todo el camino, pero te da el siguiente paso. Eso es lo que la palabra hace cuando la oras sin saber qué más decir. Te guía paso a paso, oración tras oración. Y es curioso, muchas veces cuando comienzas leyendo un versículo para orar, sin darte cuenta, comienzas a hablar más. La palabra actúa como chispa, despierta tu alma, abre puertas dentro de ti, y de pronto tu oración fluye. No porque hayas recuperado tu fuerza, sino porque su palabra te sostuvo mientras tú sanabas. Así que no te quedes callado, no te aísles en el silencio. No digas, hoy no puedo orar. Sí puedes, tal vez no con tus propias palabras, pero sí con las de aquel que te conoce mejor que nadie. La Biblia es también tu voz. Cuando la tuya ya no tiene fuerza, déjala hablar por ti, porque cuando la palabra ora, el cielo responde, siempre. Si estás escuchando estas palabras, eres parte de los pocos que llegan hasta el final. Y eso dice mucho de ti. Dice que tienes hambre de Dios, que estás buscando algo más profundo, algo real. Por eso quiero que comentes esta frase como señal de tu compromiso. He descubierto el poder que transforma mi vida. Déjalo escrito.
porque esa declaración marcará el inicio de un nuevo tiempo en tu caminar espiritual. Ahora, no te guardes esto solo para ti. Este mensaje puede ser justo lo que otra persona está esperando. Al compartirlo, estás sembrando esperanza. No subestimes el poder de un clic. Puede parecer pequeño, pero Dios usa lo pequeño para hacer cosas grandes. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora. No es solo seguir un canal, es decir, quiero seguir siendo transformado por la palabra. Si ya formas parte de esta comunidad, si ya estás suscrito, si diste me gusta, gracias, de verdad. Estás ayudando a que el mensaje de Dios llegue a lugares que ni imaginamos. Este canal es iglesia para muchos, refugio para almas cansadas, y tú estás siendo parte de eso. Ahora, no cierres este video de inmediato. Quédate unos minutos más. Escucha la música. Deja que la presencia de Dios repose sobre ti. Habla con Él. Agradécele, entrégale este momento. No cortes la conexión antes de tiempo, porque lo que recibiste hoy fue eterno. Y el poder de la palabra que oraste ya empezó a transformar tu vida. Amén.